Martín corría por los pasillos de mármol del palacio de Solvaira, sujetando con fuerza un pergamino que temblaba entre sus manos. El sol de la mañana entraba por los grandes ventanales, iluminando los tapices dorados que contaban la historia de la dinastía Valeria. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la sala del trono, consciente de que cualquier error podría costarle caro. Al entrar, vio a los soldados alineados con rigidez impecable, mirando hacia la reina Valeria, que reposaba en su trono con una elegancia intimidante. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, de un verde profundo, parecían atravesar cualquier mentira o excusa. Martín se sintió diminuto ante su presencia, pero sabía que debía cumplir con su deber. Con voz temblorosa pero rápida, dio un paso adelante y comenzó a hablar sin pensar demasiado. «Buenos días, reina sexy, quiero decir, majestad», dijo de manera automática, y de inmediato se dio cuenta del error. El silencio cayó en la sala como una losa pesada. Los soldados contuvieron la risa, pero algunos no pudieron evitar soltar un pequeño carraspeo y murmullos que se convirtieron en risitas contenidas. La reina Valeria bajó la mirada, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso, y apretó el puño sobre el brazo del trono con un gesto que mezclaba vergüenza y enojo. Martín tragó saliva, deseando poder desaparecer en ese instante. Su rostro se quemaba de vergüenza, y por un momento tuvo la sensación de que los mármoles del palacio podrían tragárselo. Intentó recuperar la compostura, pero las palabras no salían de su boca. «Tráeme los informes de inmediato», dijo Valeria finalmente, su voz firme pero con un leve temblor que delataba su incomodidad. «Y cuida tus palabras la próxima vez». Martín asintió rápidamente y extendió el pergamino, intentando que su error pasara desapercibido. Sin embargo, cada mirada de los soldados parecía una daga clavada en su espalda, y el silencio en la sala lo hacía sentir más torpe de lo que ya era. Mientras Valeria revisaba los documentos, Martín apenas respiraba, observando cómo cada gesto de ella era perfecto, medido, y sin darse cuenta, su admiración por la reina crecía. No era solo su autoridad lo que lo intimidaba, sino una especie de magnetismo que hacía que todo el mundo a su alrededor pareciera insignificante. Cuando terminó de revisar el pergamino, Valeria levantó la vista y fijó su mirada en Martín, que se sentía atrapado en un hechizo invisible. Hubo un instante de silencio absoluto, en el que ni siquiera los soldados respiraban, y luego ella habló. «Parece que tendrás que aprender a medir tus palabras, mensajero. Pero hoy te concedo la gracia de no ser expulsado del palacio. Considera esto una advertencia». Martín sintió un alivio mezclado con una vergüenza tan intensa que le dolía el pecho. Salió de la sala con pasos vacilantes, mientras los murmullos y risitas contenidas de los soldados lo perseguían. Sin embargo, mientras caminaba por los corredores, una parte de él no podía dejar de pensar en la reina, en su fuerza, en su mirada y, por más absurdo que le pareciera, en cómo un simple error había hecho que la reina lo notara de una manera que ningún otro día habría logrado. Esa mañana, mientras el sol iluminaba los jardines del palacio, Martín sabía que había comenzado algo que cambiaría su vida para siempre, aunque aún no podía comprender cómo un error tan ridículo podía haberla acercado tanto la mujer más poderosa de Solvaira. Al día siguiente, Martín recibió una convocatoria inesperada. No era una orden rutinaria de entregar mensajes ni de revisar pergaminos, sino un llamado directo a la Biblioteca Real, un lugar reservado solo para los más cercanos a la reina Valeria. Su corazón latía con fuerza mientras recorría los pasillos adornados con estatuas de antiguos reyes y estandartes bordados en hilos de oro. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte, como si el palacio mismo contuviera la respiración esperando su llegada. Cuando llegó a la biblioteca, las enormes puertas de madera se abrieron ante él con un eco profundo. Allí estaba la reina, sentada detrás de su escritorio de roble oscuro, rodeada de libros antiguos y mapas que parecían susurrar secretos de tiempos olvidados. Su mirada lo atravesó apenas entró, y Martín sintió que cada pensamiento que había tenido hasta ese momento quedaba expuesto frente a ella. «Martín», dijo Valeria con voz clara y firme, pero con un matiz que él no pudo descifrar de inmediato. «Acércate». Martín se acercó con pasos cautelosos, manteniendo la espalda recta, pero sintiendo que cualquier movimiento en falso podría provocar su caída en desgracia. Cada gesto de la reina parecía controlado, pero la intensidad en sus ojos verdes lo hacía temblar por dentro. No era solo autoridad lo que emanaba, sino un aura que mezclaba peligro y algo más, algo que Martín no sabía nombrar. «Ayer fuiste descuidado con tus palabras», dijo ella, sin levantar la voz, pero con un filo que Martín podía sentir en cada sílaba. «No es una cuestión de respeto solamente, sino de supervivencia en este palacio. Aquí,
Un error puede costar mucho más que una simple vergüenza. Martín tragó saliva, sintiendo como cada palabra de Valeria lo envolvía y al mismo tiempo lo desconcertaba. Quiso disculparse, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas, su lengua parecía haberse atado por la tensión. No te preocupes demasiado, continuó la reina, inclinándose ligeramente hacia él. Todos cometemos errores, incluso yo. La diferencia está en aprender de ellos. Martín sintió un calor extraño en el pecho. La cercanía de la reina, la forma en que su voz pasaba de severa a casi suave en un instante, lo confundía y lo atraía al mismo tiempo. Intentó concentrarse en el pergamino que llevaba, en su deber, en cualquier cosa que no fuera la intensidad de esos ojos que parecían conocerlo mejor que él mismo. Necesito que me ayudes con algo, dijo Valeria, señalando un mapa desplegado sobre la mesa. Hay información que no puedo confiar a nadie más. Debe ser preciso, discreto y rápido. Martín asintió sin dudar, consciente de que esa misión lo acercaba más a ella, y que cada decisión podía cambiar no solo su destino, sino también la percepción que Valeria tenía de él. Mientras trabajaban juntos revisando los documentos y los mapas, Martín comenzó a notar detalles de la reina que antes le habían pasado desapercibidos, la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando concentraba la atención, la manera en que sus dedos rozaban los pergaminos sin tocarlos demasiado, y la tensión contenida en sus hombros, que parecía mostrar que incluso alguien tan poderosa podía ser vulnerable. A medida que pasaba el tiempo, la tensión entre ambos crecía. No era solo formalidad lo que los unía en ese espacio silencioso, sino una especie de reconocimiento mutuo, un entendimiento tácito de que algo se estaba gestando más allá del deber. Martín notaba como cada mirada de Valeria lo quemaba, y como cada gesto, aunque mínimo, parecía diseñado para probar su temple. Cuando finalmente terminó la revisión de los mapas y la información secreta, Valeria se recostó en su silla y lo observó por un largo momento. Martín sintió que la distancia entre ambos se acortaba sin que él pudiera evitarlo. Su respiración se volvió más pesada, y el silencio de la biblioteca se volvió casi eléctrico. No olvides lo que te dije, dijo la reina finalmente, con un tono que mezclaba advertencia y algo más que Martín no pudo identificar. La próxima vez, podrías tener más que vergüenza en juego. Martín asintió, con el corazón acelerado, consciente de que algo dentro de él había cambiado. Cada paso que daba hacia la salida del recinto era pesado, como si estuviera caminando sobre un hilo invisible entre peligro y deseo. Sabía que su relación con Valeria no sería simple, pero también sentía que nunca había estado más vivo. Mientras salía de la biblioteca, la luz del sol entrando por los ventanales lo hizo parpadear, pero no pudo borrar la imagen de la reina mirándolo, fija y penetrante. Por primera vez comprendió que el error de ayer no había sido simplemente vergonzoso, había sido el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Martín no podía conciliar el sueño. Cada sonido en su habitación parecía amplificado, el crujir de la madera, el susurro del viento entre las cortinas, incluso el latido de su propio corazón. Recordaba la mirada de Valeria en la biblioteca, tan intensa que aún sentía un calor extraño recorriéndole la espalda. Decidió salir a caminar por los jardines del palacio, buscando aire fresco y quizás un poco de claridad. Los senderos de piedra brillaban tenuemente bajo la luz de la luna, y los aromas de las flores nocturnas llenaban el aire con un perfume delicado y extraño. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo para un palacio que nunca dormía completamente. Mientras avanzaba, Martín escuchó un ruido suave detrás de un seto de rosas blancas. Se detuvo, conteniendo la respiración. El sonido se repetía, más cercano esta vez, y antes de que pudiera reaccionar, una voz femenina lo sorprendió desde las sombras. ¿Me sigues, o solo eres torpe? Martín giró y vio a Valeria emergiendo de entre los setos, vestida con una túnica oscura que se confundía con la noche, pero sus ojos verdes brillaban con fuerza bajo la luz de la luna. Su presencia era imponente, y por un momento Martín sintió que el mundo se había reducido a ella y a su mirada penetrante. No, no te sigo, balbuceó, aunque la certeza de su mentira le quemaba la garganta. Solo, necesitaba aire. Valeria lo observó con una sonrisa que era casi imperceptible, pero Martín la sintió como un filo que rozaba su piel. Cada paso que daba hacia ella parecía medido, deliberado, y él comprendió que estaba entrando en territorio peligroso, tanto física como emocionalmente. De repente, un sonido metálico hizo que ambos se giraran. Un grupo de soldados desleales, enviados por alguien dentro del palacio, había aparecido, moviéndose con sigilo entre los arbustos. Martín se tensó, consciente de que no había escapatoria fácil. Su instinto le gritaba que debía correr,
pero no podía dejar a la reina desprotegida. Sin pensarlo, se colocó frente a ella, extendiendo los brazos para protegerla. Valeria, lejos de sorprenderse, sacó una daga oculta en su túnica y atacó con precisión letal a uno de los soldados. Cada movimiento suyo era ágil y seguro, y Martín apenas podía seguir la rapidez de sus acciones. Sin embargo, él también quería ayudar, y aunque torpemente, logró desarmar a otro atacante y apartarlo del camino de la reina. Mientras los últimos soldados escapaban por el jardín, Valeria se acercó a él con respiración controlada pero intensa, y sostuvo su brazo con fuerza. Si alguna vez vuelves a caminar solo por los jardines de noche, dijo, sus ojos verdes penetrándolo hasta el alma, al menos asegúrate de no meterte en problemas que no puedas manejar. Martín sintió que sus rodillas flaqueaban, pero no por el cansancio físico. La cercanía de Valeria, la manera en que su mano lo tocaba, y el peligro que acababan de sortear juntos creaban una mezcla de adrenalina y deseo que lo dejaba sin aliento. Nunca, jamás me atrevería a ponerla en peligro, respondió con voz temblorosa, aunque cada palabra era sincera. Ella inclinó la cabeza ligeramente y su mirada se suavizó, aunque seguía siendo intensa. Por un momento, el silencio entre ellos se llenó de algo más que palabras, una tensión eléctrica que hablaba de complicidad, de un vínculo que comenzaba a formarse en medio del peligro. Hoy has aprendido algo importante, dijo finalmente, su tono tan bajo que parecía un secreto compartido. No todos los que sonríen en la corte son aliados, y no todos los que parecen débiles son inútiles. Tú, has demostrado más de lo que imaginaba. Martín no pudo evitar mirar sus labios por un instante, y luego desvió la mirada, consciente de lo inapropiado de ese pensamiento. Sin embargo, la chispa que se encendió entre ellos en esos segundos era innegable. Cuando la reina se retiró entre las sombras hacia el palacio, Martín permaneció unos instantes en el jardín, respirando profundamente, intentando calmar el torbellino que sentía dentro de sí. Aquella noche, comprendió que su relación con Valeria no sería sencilla. Había peligro, sí, pero también algo más profundo que lo atrapaba con fuerza, una atracción que no podía controlar, un respeto y una admiración que comenzaban a mezclarse con emociones más complejas. Al regresar a su habitación, Martín sabía que la noche había cambiado todo. No solo había sobrevivido a un ataque, sino que había compartido un momento de vulnerabilidad y conexión con la mujer más poderosa del reino. Y aunque el peligro aún no había terminado, algo dentro de él le decía que esta cercanía, este vínculo naciente, los uniría de maneras que ninguno de los dos estaba preparado para comprender. Al día siguiente, Martín fue convocado a un lugar del palacio que nunca había visto, un corredor estrecho que terminaba en una puerta pesada de hierro. La sirvienta que lo condujo no dijo nada, solo lo miró con una mezcla de respeto y cautela antes de abrir la puerta. Al atravesarla, se encontró con una sala amplia, iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de armas antiguas y armaduras relucientes. Valeria estaba allí, de pie junto a una mesa de entrenamiento, con la mirada fija en él. Su presencia seguía siendo imponente, pero había algo más en esa expresión, una mezcla de desafío y expectación que Martín no podía descifrar de inmediato. Bienvenido al corazón secreto del palacio, dijo la reina mientras se acercaba. Aquí guardo lo que nadie más puede conocer ni tocar. Cada arma, cada artefacto tiene su historia y su propósito. Y ahora tú también tendrás un propósito. Martín miró a su alrededor, asombrado. Había espadas largas con inscripciones antiguas, dagas con hojas curvas que brillaban bajo la luz de las antorchas, escudos cubiertos de símbolos extraños y mapas de antiguas batallas dibujados sobre pergaminos amarillentos. Todo parecía contar historias de poder, traición y lealtad. Si quieres seguir cerca de mí, continuó Valeria con voz firme, debes aprender a luchar. No como un mensajero, no como un asistente, sino como alguien que podría proteger este reino y mi vida. Martín tragó saliva. Nunca había sostenido una espada en serio, y mucho menos se había enfrentado a un entrenamiento que involucrara la vida o la muerte. Sin embargo, al mirar a la reina, algo en su determinación lo impulsó a aceptar el desafío. Durante horas, Valeria le enseñó los movimientos básicos, cómo sostener la espada, cómo anticipar el ataque del adversario, cómo moverse sin ser predecible. Al principio, Martín era torpe y sus movimientos eran inseguros. La espada parecía demasiado pesada, sus reflejos demasiado lentos. Pero Valeria no lo reprendía, en cambio, lo guiaba con paciencia, corrigiendo cada error, ajustando su postura y su fuerza. Mientras entrenaban, Martín no podía dejar de notar los pequeños detalles de la reina, como sus brazos se movían con precisión, como su respiración era constante incluso mientras lo corregía,
como su mirada verde lo mantenía enfocado, y al mismo tiempo, le provocaba un extraño calor en el pecho. Cada roce de su mano, al ajustar la posición de la espada, hacía que su corazón se acelerara. Después de un descanso, Valeria le mostró un ejercicio más avanzado: enfrentarse a un maniquí armado con múltiples espadas que se movían de manera impredecible. Martín se sintió abrumado al principio, pero la voz de Valeria, firme y cercana, lo guiaba. No pienses solo en la defensa, dijo. Piensa en anticipar cada movimiento, en leer al enemigo, en sentir su intención antes de que actúe. El sudor le resbalaba por la frente mientras ejecutaba cada movimiento, intentando imitar a la reina. Por primera vez, sintió una conexión con ella que iba más allá del respeto. Cada mirada que compartían, cada gesto de corrección, parecía decir más de lo que sus palabras jamás podrían expresar. Había tensión, sí, pero también un hilo invisible de cercanía que los unía de manera peligrosa. Al final de la sesión, Martín cayó de rodillas, exhausto pero lleno de una extraña satisfacción. Valeria se acercó y lo ayudó a levantarse, apoyando su mano sobre su brazo con un contacto que hizo que Martín sintiera un estremecimiento que no pudo controlar. Hoy has demostrado algo más que torpeza, dijo la reina con una voz baja, cargada de intensidad. Has mostrado determinación. Si sigues así, podrías llegar a ser útil no solo para el reino, sino para mí. Martín levantó la mirada, y por un instante, ambos se encontraron en un silencio absoluto. No había palabras, solo la tensión palpable, el deseo contenido y la certeza de que algo entre ellos había cambiado para siempre. Cuando se despidió y salió de la sala, Martín comprendió que no solo había aprendido a usar la espada. Había descubierto un mundo oculto del palacio, un lado de la reina que pocos conocían, y un vínculo con ella que iba mucho más allá de cualquier deber o protocolo. Esa noche, mientras regresaba a su habitación, sintió que el peligro y el romance se habían entrelazado en su vida de una manera que lo transformaría para siempre. Martín apenas podía concentrarse esa mañana. Cada sonido en el palacio le parecía una alerta: pasos apresurados, puertas que se cerraban con un golpe seco, voces que susurraban algo en los pasillos. La advertencia de Valeria sobre la traición todavía resonaba en su mente, y aunque intentaba aparentar normalidad, su instinto le decía que algo peligroso se estaba gestando. Cuando recibió un mensaje cifrado que le fue entregado por un mensajero secreto, su corazón se aceleró. Los símbolos y marcas indicaban que algunos generales del reino planeaban derrocar a Valeria y tomar el control del trono. Martín comprendió que no podía esperar órdenes, debía actuar rápido. Cada segundo contaba. Corrió hacia la reina, que estaba revisando informes en la torre del trono. Sus ojos verdes se elevaron al verlo entrar, y en ellos Martín vio esa mezcla de confianza y preocupación que siempre lo hacía temblar por dentro. «Martín, ¿qué sucede?», preguntó ella, levantándose de su asiento con gracia, aunque sus movimientos eran precisos y tensos, como si ya anticipara la amenaza. «He recibido información de que hay un complot en marcha. Algunos generales planean traicionarla», dijo él, entregándole el mensaje cifrado. «Creo que debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Valeria tomó el pergamino y lo examinó con rapidez, sus ojos recorriendo cada símbolo y marca. Después de unos minutos de silencio, levantó la mirada y fijó su atención en Martín. «Si vamos a detenerlos, no podemos hacerlo sola», dijo, y colocó su mano sobre la de él por un instante. «Confío en ti para esto». El contacto hizo que Martín sintiera un calor intenso recorriendo su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo miedo, había algo más, algo profundo que comenzaba a crecer entre ellos. Mientras trazaban un plan, Valeria le explicó cómo debía moverse con discreción, cómo observar sin ser visto, y cómo protegerla en caso de que el complot se descubriera antes de tiempo. Martín escuchaba atentamente, consciente de que cualquier error podía costarles la vida a ambos. Cada instrucción que recibía de la reina parecía aumentar la conexión entre ellos, como si cada decisión compartida los acercara más allá de lo profesional. «Martín, presta atención», dijo ella, inclinándose hacia él para mostrar un detalle en el mapa. «Si seguimos este camino, podremos interceptarlos antes de que logren tomar control de la guardia principal. Pero necesitamos sincronizar cada movimiento. Confío en ti para mantener la calma y actuar con precisión». Él asintió, sintiendo cómo su determinación crecía con cada palabra de Valeria. Su admiración por ella no solo era profesional, sino personal, y por primera vez, comprendió que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por protegerla, no solo por deber, sino porque algo en su interior lo obligaba a estar cerca de ella. Esa noche, mientras preparaban las trampas y planeaban la vigilancia,
Un silencio tenso los envolvió. Valeria lo miró a los ojos por un largo instante, y Martín sintió que cada latido de su corazón resonaba en el aire entre ellos. No había necesidad de palabras, ambos sabían que dependían el uno del otro, no solo para sobrevivir, sino para enfrentar los peligros que se avecinaban. Hoy has demostrado que no eres solo un mensajero, dijo ella finalmente. Has demostrado que puedes ser confiable, incluso en medio de la traición. Martín sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La proximidad de Valeria, su voz y su mirada lo hacían sentir vivo de una manera que nunca había experimentado. Al terminar la noche, mientras se retiraba a su habitación, comprendió que no solo se avecinaba un enfrentamiento con los traidores, sino que algo entre él y Valeria había cambiado para siempre. La confianza, la tensión y la cercanía que habían compartido habían creado un vínculo que ni la traición ni el peligro podrían romper fácilmente. Martín sabía que la batalla que se aproximaba no solo decidiría el futuro del reino, sino también el de sus corazones. Y aunque el miedo estaba presente, también había algo más profundo, un deseo, un respeto y una conexión que lo impulsaban a seguir adelante, sin importar los riesgos. Martín y Valeria avanzaban por uno de los pasillos menos transitados del palacio, siguiendo cuidadosamente el plan que habían trazado la noche anterior. Cada paso debía ser medido, cada sombra observada. Los susurros de los pasillos parecían amplificarse, y cada crujido de la madera hacía que los músculos de Martín se tensaran. No era solo un juego de estrategia, era cuestión de vida o muerte. De repente, un ruido metálico rompió el silencio. Desde la oscuridad surgieron varias figuras armadas, los traidores que habían planeado derrocar a Valeria. Martín apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sintió como su corazón se aceleraba mientras se lanzaba hacia adelante para protegerla. Valeria se movió con una precisión que dejaba sin aliento. Cada espada que blandía cortaba el aire con velocidad mortal, desviando ataques que podrían haberlos alcanzado a ambos. Martín, aunque torpe al principio, logró desarmar a uno de los soldados, recordando las lecciones que la reina le había enseñado en la sala de armas. Su determinación aumentaba con cada segundo que pasaba, no podía fallarle. El enfrentamiento era caótico. Espadas chocaban, el sonido del metal contra metal resonaba en los pasillos, y los gritos de los soldados traidores se mezclaban con la respiración pesada de Martín y Valeria. En medio del combate, Martín notó cómo sus movimientos mejoraban, cada vez podía anticipar los ataques, siguiendo la guía silenciosa de la reina. En un momento crítico, uno de los traidores logró acercarse a Valeria por un lado. Martín reaccionó de inmediato, empujando al soldado hacia atrás y recibiendo un corte superficial en el brazo. El dolor no era intenso, pero su cuerpo temblaba por la adrenalina. Valeria giró sobre sí misma, desviando un ataque dirigido a Martín, y sus ojos se encontraron por un instante. No había necesidad de palabras. Cada uno sabía que dependían completamente del otro. Martín comenzó a sentir algo más allá del miedo y la adrenalina, un respeto profundo y un deseo inesperado. Ver a Valeria luchar con tanta fuerza, tanta determinación y tanta gracia lo impactaba de manera que no podía ignorar. Al mismo tiempo, cada movimiento suyo demostraba confianza en él, como si supiera que podría sobrevivir al peligro solo porque estaban juntos. Mientras los últimos traidores escapaban, Valeria respiraba con firmeza, pero sus ojos todavía brillaban con intensidad. Se acercó a Martín y sostuvo su brazo herido, examinando el corte con rapidez y precisión. No está mal para alguien que nunca había empuñado una espada de verdad, dijo con un ligero dejo de admiración, pero su mirada era intensa, casi desafiante. Has aprendido rápido. Martín sentía la cercanía de su cuerpo, el calor de su mano sobre el suyo y el perfume sutil que siempre lo había desconcertado. Por un instante, el peligro desapareció, y solo quedaron ellos dos, conectados de una manera que ninguna palabra podría describir. No podría dejar que te pasara nada, respondió Martín, su voz firme pero cargada de emoción. No mientras estés cerca. Valeria lo miró por un momento más, y por primera vez permitió que una sonrisa casi imperceptible se dibujara en su rostro. No era solo aprobación, era reconocimiento, y algo más que Martín apenas podía comprender, pero que sentía en cada fibra de su cuerpo. Cuando el pasillo quedó nuevamente en silencio, Martín y Valeria intercambiaron una mirada cómplice. Habían sobrevivido a la emboscada, habían confiado el uno en el otro y, sin quererlo, habían reforzado un vínculo que no podría romperse fácilmente. Esa noche, mientras regresaban a la Torre del Trono, Martín comprendió que cada batalla no solo los acercaba al peligro, sino también a una cercanía que iba más allá de la estrategia y el deber. La atracción, el respeto y la confianza se entrelazaban,
y él sabía que no había vuelta atrás. Habían comenzado a depender emocionalmente el uno del otro tanto como físicamente. Martín también entendió que la lucha aún no había terminado. Los traidores podían atacar de nuevo en cualquier momento, y su vínculo con Valeria los obligaría a enfrentar cualquier amenaza juntos, sin importar el riesgo. Cada paso en ese pasillo, cada movimiento en la batalla, había creado algo nuevo, una conexión intensa, peligrosa y profundamente real. El amanecer apenas iluminaba los jardines del palacio cuando Martín sintió el impacto en su hombro. Un soldado traidor había aprovechado un descuido y lo había alcanzado con la punta de una lanza. El dolor recorrió su cuerpo, y por un instante la visión se nubló. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era la herida, sino que Valeria se encontraba a su lado, observando la escena con ojos furiosos. «Martín», gritó, lanzándose hacia él con una velocidad que desafiaba toda lógica humana. «No permitiré que te hagan daño». Antes de que él pudiera incorporarse, Valeria atacó a los soldados con una precisión letal. Cada movimiento suyo era impecable, bloqueaba, desviaba, contraatacaba y eliminaba a cualquiera que se acercara demasiado. Su furia era tangible, una fuerza que parecía emanar de su propio cuerpo y del deseo de proteger a Martín a cualquier costo. Martín, herido pero consciente, trató de levantarse y tomar su espada, decidido a ayudarla, aunque su cuerpo temblaba por el dolor. Valeria lo vio y, sin apartar la mirada de los enemigos, gritó: «No te muevas. Concéntrate en mantener el equilibrio. Yo me encargo de ellos». El sonido del choque de las armas llenaba el aire. Martín apenas podía seguir con la vista a los traidores, mientras observaba cómo Valeria los enfrentaba con una mezcla de destreza y furia que lo dejaba sin aliento. Cada golpe de su espada, cada movimiento de su cuerpo mostraban no solo habilidad, sino también un compromiso absoluto de protegerlo. Era como si su vida dependiera de él y no estuviera dispuesta a permitir que nada la separara de su lado. El dolor en el brazo de Martín aumentaba, pero al mirar a la reina, sintió una fuerza inesperada. Sus palabras anteriores sobre confianza y determinación resonaron en su mente, y comprendió que no podía retroceder. Debía mantenerse firme, aunque cada respiración doliera y su fuerza flaquease. Uno de los traidores logró acercarse demasiado, y Martín apenas pudo esquivar el ataque. Valeria reaccionó de inmediato, lanzando un golpe que derribó al enemigo antes de que pudiera atacar de nuevo. Sus ojos verdes se encontraron con los de Martín por un instante, y sin necesidad de palabras, él comprendió lo que significaba. Cada sacrificio, cada riesgo, era por él. La batalla continuó por minutos que parecieron horas. El cansancio, la adrenalina y el miedo se mezclaban, pero también lo hacía una tensión que Martín nunca había sentido antes. La cercanía de Valeria, la manera en que luchaba y lo protegía, creaba en él una mezcla de temor, respeto y deseo que lo mantenía en alerta constante. Finalmente, cuando los últimos traidores cayeron derrotados o huyeron, Valeria se volvió hacia él, respirando con dificultad, pero aún firme. Sus manos temblaban levemente al tocar su brazo herido, limpiando la sangre con rapidez y cuidado. «Te lo advertí», dijo con voz baja pero cargada de emoción. «No volverás a poner en peligro a nadie que me importe». Martín, aún sobrecogido por la batalla y la intensidad de la reina, apenas pudo articular palabra. Su mirada se encontró con la de ella, y por un instante, el mundo entero desapareció. No había soldados, no había complots, no había peligro. Solo ellos dos, conectados de una manera que iba más allá de cualquier estrategia o protocolo. «No volveré a dejar que te hagan daño», susurró Martín, con voz firme pero cargada de emoción. «Mientras esté contigo, no permitiré que nadie te lastime». Valeria se acercó más, y por primera vez permitió que su expresión se suavizara completamente, mostrando no solo alivio sino también una emoción que Martín apenas podía comprender: orgullo, afecto y algo más profundo que ninguno de los dos había nombrado todavía. El silencio que siguió a la batalla estuvo cargado de significado. No era solo la tranquilidad posterior al combate, era la certeza de que habían sobrevivido juntos, de que habían confiado el uno en el otro y de que ese vínculo era más fuerte que cualquier amenaza externa. Martín sintió que su corazón latía con fuerza, y que cada herida, cada esfuerzo y cada riesgo compartido habían tejido un hilo invisible entre ellos, imposible de romper. Mientras Valeria lo ayudaba a incorporarse y lo guiaba hacia un lugar seguro dentro del palacio, Martín comprendió algo fundamental: había llegado a un punto en el que no solo dependía de ella para sobrevivir, sino que su vida y su corazón estaban irremediablemente atados a la reina de Solvaira. Después de la batalla, el palacio respiraba un silencio profundo. Los soldados traidores habían sido capturados o dispersados, y la Guardia Leal retomaba el control con firmeza.
Sin embargo, en medio de la calma aparente, Martín caminaba junto a Valeria hacia la Torre del Trono, consciente de que aquel momento definía mucho más que el destino del reino. Cada paso estaba cargado de tensión, pero también de una cercanía que ninguno de los dos podía ignorar. Valeria lo miraba de vez en cuando, evaluando sus heridas, asegurándose de que estuviera bien. Martín, a pesar del cansancio y del dolor que aún sentía en su hombro, no podía apartar la mirada de ella. Había algo en su expresión, en la forma en que sostenía la cabeza con orgullo y determinación, que lo hacía sentir vivo y seguro al mismo tiempo. Hoy lo hemos logrado, dijo Valeria finalmente, su voz suave pero firme. Gracias a ti, el palacio está seguro. Martín sonrió débilmente, intentando restarle importancia a todo, aunque sabía que había arriesgado su vida más de lo que había imaginado. No fue solo gracias a mí, respondió. Tú me guiaste, me enseñaste y me protegiste. No habría sobrevivido sin ti. Valeria se acercó más, apoyando una mano en su brazo, cerca de la herida. Martín sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo al contacto. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Todo el palacio, los peligros y las amenazas desaparecieron. Solo estaban ellos dos. Has cambiado desde que llegaste aquí, dijo Valeria. Has aprendido a luchar, a pensar rápido y a confiar en ti mismo. Pero más importante, has aprendido a confiar en mí. Martín respiró hondo. La cercanía de la reina, su mirada y su voz creaban un calor en su pecho que no podía controlar. Confío en ti, dijo, apenas en un susurro. Y no solo porque debo hacerlo. Confío en ti porque no puedo imaginarme sin ti. Valeria bajó la mirada por un instante, sus labios curvándose en una sonrisa suave. Luego lo miró de nuevo, directamente a los ojos, y en ese momento, Martín comprendió lo que sentía. No era solo admiración o respeto. Era algo más profundo, algo que los había unido a través del peligro, la lucha y los momentos compartidos, amor. Entonces no habrá secretos entre nosotros, dijo finalmente. A partir de hoy, no solo eres mi aliado, sino alguien en quien confío plenamente, alguien a quien quiero a mi lado, sin importar lo que venga. Martín sintió que su corazón se llenaba de una felicidad inesperada. La tensión, la adrenalina y el miedo se disiparon, reemplazados por una certeza que no había sentido antes. Por primera vez, podía imaginar un futuro en el que no solo sobrevivía, sino en el que estaba junto a la mujer que admiraba y amaba. Valeria se acercó lentamente, y sus manos sostuvieron el rostro de Martín con cuidado. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de ternura y promesas implícitas. Martín cerró los ojos, entregándose al momento, sintiendo que cada segundo de peligro, cada error, cada enseñanza y cada combate los había llevado a ese instante. Cuando se separaron, Valeria apoyó la frente contra la de él, susurrando. Juntos. Siempre juntos, Martín. Él asintió, tomando sus manos con firmeza y suavidad al mismo tiempo. Siempre, respondió. Nada ni nadie podrá separarnos. Esa tarde, mientras el sol iluminaba la Torre del Trono, Martín y Valeria contemplaban la ciudad de Solvaira desde lo alto. La amenaza había terminado, los traidores habían sido derrotados, y la paz regresaba al reino. Pero más importante aún, habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba, un amor profundo, forjado en la adversidad y la lucha, que los uniría para siempre. Desde ese día, Martín no fue solo un mensajero ni un aprendiz de guerrero. Se convirtió en compañero, confidente y amante de la reina Valeria, alguien con quien compartir cada victoria, cada desafío y cada momento de felicidad. Y Valeria, por su parte, encontró en Martín no solo un aliado, sino alguien que la entendía, la protegía y la amaba con una fuerza que trascendía cualquier batalla. El palacio de Solvaira volvía a brillar con seguridad y armonía, pero más brillante que sus torres y murallas era la relación que Martín y Valeria habían construido, un vínculo indestructible, lleno de amor, confianza y la promesa de un futuro juntos. Por fin, después de tanto peligro y tensión, el reino y sus corazones estaban a salvo, y una nueva historia comenzaba para ellos, escrita con valentía y con amor verdadero.